exacerbación del hombre sobre la naturaleza. ¿Qué tiene un poco para decirnos de esto para poder reflexionar y luego la mirada antropológica, ¿no? Sí, a ver, ha quedado lo suficientemente claro en las últimas décadas, por sobre todo en las últimas 3 décadas, que la deforestación, la desertización, la disminución de la capa del ozono, la contaminación atmosférica, terrestre, acuífera, nos incumbe absolutamente a todos. Vivamos en países que generen más o menos polución. Y cuando digo a todos los seres humanos. Porque seguramente la vida micro o macroscópica nos va a sobrevivir, pero la delicada condición medioambiental que necesita el ser humano difícilmente va a ser la adecuada. Y esto es debido a causas que ya son públicas, que es, como bien dijiste, la desmesurada ambición materialista, la irresponsable y exacerbada manipulación del medio ambiente por medio del hombre y la puesta al servicio, la puesta de la ciencia y de la tecnología al servicio de la licencia humana en lugar de instrumentarla para aminorar hambrunas, patologías u otras dolencias. Ahora, en este contexto en donde ya ha subido la temperatura del planeta, entre muchas otras fenomenologías ambientales degradantes del ecosistema, de 1 grado a 3,5 grados, y según los ambientalistas, si esto no frena, en el 2030 vamos a pasar el punto de no retorno, ¿no es cierto? Y nos faltarían 2 grados más para pasar ese punto de retorno en cuanto al recalentamiento del planeta. Ahora, dentro de este contexto hubo personalidades, como vos bien dijiste, en el siglo XX, como por ejemplo el gran historiador Arnold Toynbee o Lynn White Jr., que le endilgaron a la Biblia como fuente y base de la cultura occidental la tiranía del hombre sobre la naturaleza. Y esto simplemente porque leyeron y extrajeron del contexto bíblico el versículo del Génesis que preceptúa al hombre dominar, conquistar la tierra, claro, y sojuzgar a los animales. Bien. Ahora, ¿por qué digo que lo sacan del contexto? Porque si hubieran leído en verdad los textos bíblicos en su idioma fuente, que es el hebreo, por lo menos el Génesis, se darían cuenta que no existe ningún vocablo bíblico que denote la condición de dueño absoluto, sino que en hebreo nunca se habla de dueño, siempre habla de tenedor en usufructo. Seguro. ¿No es cierto? Tenedor en usufructo, y no solamente se habla de esa forma, sino que incluso los preceptos, como por ejemplo, precepto del jubileo, donde cada 49 años la tierra que uno compró la tiene que devolver a su antiguo comprador y así viceversa, denotando la no perpetuidad sobre el bien comprado. Por supuesto, la remisión de deudas en los años sabáticos, cada 6 años. Proteccionismo animal, en donde no se puede arar un campo con 2 animales de distintas especies bajo el mismo yugo para proteger al animal más débil. La prohibición de sembrar con granos heterogéneos, ¿no es cierto? La prohibición de hacer todo tipo de hibridez vegetal o animal para conservar la continuidad de las especies. El propio Shabbat, todos los sábados, que está prohibido hacer una transformación productiva de energía, está prohibido prender fuego. Es decir, proteccionismo animal incluso, como por ejemplo que no se puede, para comer, matar al animal y a su cría en el mismo día. Claro, ¿no es cierto? esto respecto a las costumbres judías y demás, y respecto a la religión católica, que es lo que predomina también, si se quiere, en el país, Rabino, tener en cuenta que dominar la tierra, por supuesto, forma parte, Antiguo Nuevo Testamento, dominar la tierra hace referencia justamente a todo esto, siguiendo en la línea, a hacer una buena administración de la tierra, no a servirse disponiendo absolutamente de ella. De hecho, la propia exégesis y la exégesis más divulgada, hacía falta leer una de esas exégesis, que dice, dominar la tierra, ¿qué es? Es asegurar los labradíos, lugares de residencia, pero teniendo un equilibrio perfecto entre la satisfacción de las necesidades y mantener la continuidad en los recursos naturales, lo que hoy se llama
el desarrollo sustentable. Es decir, que esa calidad de vida la pueda disfrutar yo, pero asegurar también que lo puedan disfrutar mis generaciones sucesivas. Ajá. Doctor, hay una contracara muy tremenda del desarrollo sustentable y de la protección del medio ambiente que los que defendemos y abrazamos la vida lo sabemos. Tal vez no es temática de lleno de este programa, pero tangencialmente nos vemos obligadas a tocarla. ¿Cuál es? Si se quiere, uno de los fundamentos también de permitir no solo el derecho de la mujer de disponer de su vida e interrumpir un embarazo no deseado, es también la limitación de, por así decirlo, de la cantidad de habitantes en el mundo. Entonces, hay toda una corriente que denuncia, por supuesto no nos estamos plegando porque no tenemos evidencia científica de esto, usted me lo sabrá decir, pero también hay una contracara de todo este desarrollo sostenible, sustentable y todos los postulados que se plantean, ¿no? Y eso viene a partir de la teoría malthusiana, de que supuestamente, cosa que nunca se comprobó, y es más, hay muchos estudios que comprueban lo contrario, que se decía que la superpoblación mundial en algún momento iba a exceder la disponibilidad de los recursos naturales. Es una teoría malthusiana que nunca se comprobó porque la tecnología avanza mucho más rápido, claro, o sea, no hay una que la sobrepoblación, científica, entre comillas. No hay una evidencia científica. Es una previsión futurológica. Era una teoría que nunca ni siquiera se llegó a comprobar y hoy se comprueba lo contrario. ¿No es cierto? Que la tecnología va mucho más rápido, incluso en producir. Hoy se está produciendo en Israel carne sintética. Carne sintética, o sea, ni siquiera hay que matar un animal para producir carne. Pero se utiliza esta teoría como excusa, ¿no es cierto? Porque es una falacia, es decir, es psicológicamente convincente, pero lógicamente inválido, pero que penetró en la mentalidad de la gente de la misma forma que estas teorías, como dije, de Toynbee y de White Jr., en donde le endilgan a la cultura bíblica base de la civilización occidental una especie de tiranía del hombre o suma potestas del hombre para con la naturaleza, cuando en verdad, y en adición a lo que venía diciendo, uno puede ver también que, como dice Richard Bauckham, el hombre bíblico se asume indivisamente integrado en su contexto, totalmente inverso o contrario al hombre tecnocrático moderno que se objetiva de su contexto y pretende ilusoriamente poder extraerse y vivir más allá de lo que le pasa a su contexto y que cada tanto la naturaleza nos da un buen cachetazo para decirnos que no es así. Pero también está la contracara, como vos también decías, de nuevos movimientos que pretenden hacer del ecologismo una nueva religión pagana. Ahí ¿no? está. Lo que se llama un neopaganismo naturista. Y justamente es la propia cultura bíblica con su justo medio, como decía Aristóteles, que nos previene y nos advierte contra dos excesos, los dos a partir del egocentrismo del hombre, por supuesto. Uno, la sacralización de la hacienda industriosa, ¿no es cierto? Pero el otro, y en la contrapartida también, la sacralización de la naturaleza. La idea no es ir rebotando de una idolatría a la otra, sino encontrar un justo medio, concientizar y educar desde la etapa más básica e inicial y de forma transversal hasta las carreras universitarias, concientizar en el cuidado del medio ambiente para encontrar un justo medio y para satisfacer las necesidades, el desarrollo sustentable, aumentar la riqueza. Por supuesto, nadie está en contra de eso, pero manteniendo una responsabilidad fiduciaria, como indica mismo la Biblia, e indelegable del hombre para con su medio ambiente. Entiendo. ¿No es cierto? Porque si no hacemos esto y mantenemos este equilibrio, o vamos a destruir, como lo estamos haciendo, el ecosistema y lo que llama la cadena trófica, ¿no es cierto? Que es todo lo que es la cadena alimenticia, la cadena energética de la naturaleza, digamos, inserta
en un ecosistema y por ende la destrucción material del hombre. Y si nos corremos al otro polo, que es la sacralización de la naturaleza y los movimientos nuevos, neopaganos, naturistas, destruimos espiritualmente el hombre. Entiendo. Entonces la idea es ir por el camino intermedio. Esto ya está planteado hace más de 3000 años, pero esto tiene que ir acompañado con legislaciones, seguro, con educación, y no con normativas fragmentarias que no sirven para el cuidado realmente del planeta. Reaccionarias a producto de... Sí, ¿no? porque, por ejemplo, de... un ejemplo muy clásico es sí. las multas que hoy tienen determinadas industrias por no tratar sus efluentes, ya sean gaseosos o líquidos, son mucho menor en monto, ¿no es cierto?, que lo que ellos necesitarían invertir para hacer ese tratamiento. Claro. Entonces, mientras tanto, siguen pagando las multas. Se trataría de no sanciones pecuniarias, sino de otro alcance. Por Rabino, supuesto. muy agradecidos. Bueno, señoras, esperamos esto haya arrojado algo de luz a lo que necesitamos como argentinos y como ciudadanos del mundo, como habitantes del mundo, digo bien, poder reflexionar. Muchísimas gracias, Rabino. No, gracias a usted. Muchas gracias. Nos despedimos, continuamos con más Mercados por Experto.